Apreciados hermanos en Cristo, el devocional de hoy le he llamado "Si hubieran sabido, nunca lo habrían crucificado". Porque en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9, nos dice que Jesús le volvió a decir, hablando a sus discípulos: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta declaración del Señor Jesús respecto a los que dice, los que vinieron antes que Él son ladrones. ¿Por qué? En la historia hebrea señala que en los tiempos de Jesús y antes, inclusive posterior, han habido muchos que han dicho que son el Cristo, que son el Mesías. Y así el Señor Jesucristo lo dejó plasmado en su palabra. Antes que Él habían unos que decían que era el Cristo. Inclusive en los tiempos finales, como lo dice en Mateo 24, vendrán muchos, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso también va a suceder en los tiempos finales. Hoy día podemos ver en internet que ya hay nombres de personas que dicen que son el Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor declara esto de que muchos vinieron antes que Él, que son ladrones, que son, por supuesto, comillas, estafadores. Es porque el sacrificio de Cristo en la cruz era importante. Así lo relata Colosenses 2, 13, 14, donde el apóstol nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hubo grande acontecimiento. Partiendo de atrás, Él ganó en la cruz la batalla contra el enemigo, despojando aquí a los principados, a las potestades de su poder, y triunfó sobre ellos y lo exhibió inclusive públicamente. Todos los decretos que había contra nosotros fueron anulados, fueron cancelados. Todas nuestras enfermedades fueron puestas en la cruz. Todos nuestros pecados están ahí. Dice claramente, perdonando todos los pecados. Todos. Este fue el gran evento, gran acontecimiento que nos relata la palabra de Dios. El día que el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz. Y los principados, los príncipes, las potestades, los gobernantes del régimen espiritual fueron exhibidos públicamente a través de este triunfo del Señor Jesucristo. Entonces, por eso era importante lo que relata el Señor Jesucristo al inicio, que muchos vinieron antes de Él. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 2, 7 y 8 nos dice: mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo, porque si la hubieran conocido, nunca la habrían crucificado al Señor de la gloria. Aleluya. Si los príncipes de este siglo, sabemos quién domina este mundo, y sabemos que los príncipes de aquel entonces, si hubiesen sabido esta sabiduría enorme de Dios respecto a su Hijo, no lo habrían crucificado, porque sabía que ese era el punto de inflexión para la humanidad, para la muerte, para las potestades. Un antes y un después de la muerte de Cristo. Si hubiesen sabido, no lo habrían crucificado, dice 1 Corintios, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue enorme. Así lo vemos en Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. En 1 de Pedro 3:8 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Finalmente, con esta muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Él derrotó al diablo y a sus huestes en la cruz. También tenemos acceso al Padre Celestial. Clavó en la cruz todos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Él llevó todas nuestras enfermedades, llevó las maldiciones ahí en la cruz. Todo fue clavado en esa cruz. El justo por los injustos. Y gracias a eso es que hoy día tenemos vida eterna. Comentaba en un devocional anterior cómo habrá sido ese momento allá en las tinieblas, allá en el reino de la muerte, cuando el Señor Jesucristo muere y
y va a estos lugares y fueron a buscar sus decretos, fueron a buscar su carpeta de pecado. ¿Cómo habrá sido el bullicio buscando esta carpeta? Porque no la había. Repito, si hubieran sabido, no lo habrían crucificado, porque esa muerte cambió la historia de este mundo, cambió la historia de mi vida y de todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Padre eterno, a ti dirijo esta oración y te ruego, Dios de los cielos, que este mensaje llegue a aquellos corazones, a aquellos espíritus de personas que están débiles en la fe o que están lejos de ti o no te conocen. Porque esta muerte bendita es la muerte más especial que este mundo y la historia haya tenido, porque es la muerte con amor que tú enviaste a tu Hijo para salvarnos de esta perdición eterna. Gracias, Dios de los cielos, por tu Hijo amado. A Él glorificamos, a Él sea toda la alabanza, toda la gloria. Él solo merece la adoración, porque este sacrificio, gracias a Él, es que podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús, amén.